Bueno, no marchéis porque vamos a seguir con la siguiente mesa. Medios de comunicación, redes sociales y poder político. En este caso modera David Jiménez, periodista, y van a participar Bárbara Alonso, decana del Colegio de Periodistas de Asturias y presidenta también de la Asociación de la Prensa de Oviedo, también editora de informativos en RTPA, en la Radiotelevisión del Principado, Mariluz Congosto, también investigadora en redes sociales. Y mientras se preparan, mientras pues los compañeros de sonido les colocan los micrófonos, vamos a tratar, yo por lo menos voy a tratar de aventurar un poco, conjeturar con los temas que podrían salir en la mesa durante los siguientes minutos. Seguramente hablen de polarización, de cómo deteriora, de cómo influye en la calidad democrática, también como las redes sociales. Mariluz seguramente aborde ese asunto, ayudan a amplificar mensajes y qué importancia tiene que esas redes sociales estén en manos privadas. Si contribuyen a la movilización o, por el contrario, a la desmovilización, y si las redes polarizan como tal o si actúan meramente como, bueno, meramente no, porque eso sería restarle importancia, como cámaras de eco, como amplificadoras de mensajes ya previamente polarizados. Bueno, en realidad estoy aprovechando un poco la oportunidad de tener estos dos micros delante porque, bueno, son temas que a mí especialmente me interesan. Y también, bueno, recuerdo precisamente en un curso este verano con Pablo Simón, Joaquín Bosch, que todavía está por aquí, en el que trataban un poco de delimitar la línea entre libertad de expresión, libertad de información. También creo que es un tema interesante porque ahí entran en el escenario los delitos de odio, qué se puede considerar delito de odio, qué no, y qué ampara la libertad de expresión, porque muchas veces se recurre a ese paraguas cuando si se entra en la vulneración de derechos fundamentales, como es la imagen o el honor, a lo mejor ya no podemos ampararnos en la libertad de expresión. Y bueno, todavía se siguen preparando, entonces, bueno, seguramente a lo largo de la mañana han surgido dudas que al llegar a casa seguramente pues sigáis meditando al respecto. A lo mejor una duda que me surge a mí también ahora es cómo regular para evitar el uso de las redes sociales y de los medios de comunicación como altavoces para amplificar bulos, por ejemplo, y cómo regular también el uso de los deepfakes, de los bulos en las campañas electorales, para evitar que se usen como herramienta en el lawfare que comentábamos antes y en casos como el de Victoria, que yo tengo que reconocer no conocía al detalle. Y bueno, y también voy a recordar ahora un poco las frases quizás más significativas de los ponentes de la mañana, empezando por forma cronológica, que antes la mesa no la presenté de forma ni alfabética ni cronológica. Bueno, creo que ya están colocados, así que voy a dejar de elucubrar. Tenía más elucubraciones aquí. Así que nada, doy paso a la mesa de los compañeros. Gracias. Bueno, ay, uy, por Dios. Hola a todos, gracias por estar aquí. Es un placer para mí moderar esta charla. Lo primero que os tengo que decir es que hemos sufrido una baja de última hora. María José Pintor, directora de comunicación de Público, se puso mala ayer y no va a poder estar con nosotros. Pero van a hacer un doble esfuerzo. Mariluz Congosto Martínez, investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, ahora no, perdona, inciso, ya no. Este año he dejado de ser investigadora de la UC3M. Por pues eso del currículum verdadero. Empezamos bien con
un moderador bulos. periodista Empezamos con que no contrasta la información antes de empezar. O sea, y Bárbara Alonso, aquí ya empiezo a temblar de a ver si acierto, decana del Colegio Profesional de Periodistas de Asturias y presidenta de la Asociación de la Prensa de Oviedo. Sí, bueno, Aparte de otras muchas cosas. sí. Muchas gracias. Bueno, como habéis escuchado, vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es fundamental. Es cómo las redes sociales y la tecnología que pensábamos hace años, ¿no? Sobre todo los que recordamos cuando llegó Internet y teníamos esa esperanza de que Internet iba a ser un motor para propagar la democracia en el mundo, para que hubiera más tolerancia, para que la gente estuviera más informada y eso nos llevara a unas sociedades más justas, más igualitarias. Ese sueño o esa esperanza inicial que ofrecía Internet, desgraciadamente no se ha cumplido. Y hoy vemos que esas herramientas tecnológicas están siendo utilizadas para minar desde dentro las democracias, para propagar el odio y la intolerancia y para elevar a puestos de poder algunos de los líderes más disparatados que hemos tenido en décadas en el mundo, ¿no? Y una de las consecuencias de esas redes sociales y de la toxicidad y la desinformación que estamos viviendo, al menos desde el punto de vista, de mi punto de vista, es que podemos decir que la mentira está ganando. Y ya sé que en la mesa anterior os han deprimido completamente con cómo está el sistema judicial. Yo os voy a deprimir todavía más. Espero que las invitadas compensen mi pesimismo. Y mi primera pregunta para ellas va un poco encaminado en este sentido, ¿no? ¿Hasta qué punto la mentira está ganando? ¿Y qué responsabilidad tienen esas herramientas, esas redes sociales en lo que estamos viviendo? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Yo ni soy del mundo de la comunicación ni de la arquitectura, soy ingeniera y me dedico a analizar datos, ¿no? Siempre intento ver las cosas en la distancia y basándome en hechos. La mentira no es que esté ganando, la mentira siempre ha estado presente. Lo único que ahora en las redes sociales está muchísimo más potenciada, porque es muy barato, o sea, es muy barato difundir cosas en redes y crearse historias. Creo que está ganando, pero la gente también es consciente de que está lleno de mentiras. Entonces, si se ven, por ejemplo, en debates en Twitter, que es algo más público, cuando surge una noticia, sigue la contrarrespuesta, o sea, que no se dejan pasar. O sea, una mentira puede durar lo que se pueda contrastar del otro lado y se revoque. También es cierto que las mentiras se propagan más, eso está demostrado científicamente, que ¿cómo se dice? De boom, cuando se dice que es mentira, ¿no? Cuando se ratifica que no era verdad. Entonces, hay un problema y es que la difusión de la mentira es rápida, es abundante y cuando se quiere llegar al desmentido, nunca el desmentido, en algunos casos sí, pero normalmente el desmentido no llega tan lejos como la mentira y va quedando ahí un pozo. El problema de la mentira es como la gota malaya, que va continuamente erosionando, erosionando, erosionando. Las cosas en las redes son muy rápidas, a lo mejor duran un día, 2 días, pero detrás de una mentira viene otra y se va acumulando, ¿no? Y los bulos, que son siempre muy recurrentes, normalmente están enfocados a colectivos vulnerables, a inmigración, a mujeres y a LGTBI, y llevan muchísimo tiempo y van continuamente. Y eso va creando pozos. O sea, el problema es ya no que gane, sino que con el tiempo hay una erosión muy grande. Pero también... Eso es el daño que hace. Es el daño que hace. También la gente es consciente, no todo el mundo, pero mucha gente es consciente de que hay mucha mentira y intenta contrarrestarla, o sea, intenta no creérsela. Entonces, la esperanza de alguna manera es no dejarse influir por esa gota malaya que te va haciendo erosión, sino
de alguna manera hacerle frente, no aceptando las noticias o las mentiras como un sentimiento que me refuerza mis convicciones, sino razonando. Es decir, ¿realmente esto es verdad? Me lo voy a cuestionar. O sea, una cosa tan sencilla como cuestionarse las cosas. Creo que no estamos muy acostumbrados al ejercicio del cuestionamiento, pero eso es de alguna manera un antídoto. Pero vamos, sí, no ha ganado la guerra, pero sí hay una erosión continua desde mi punto de vista. Sí, yo soy también de esa tesis, ¿no? De que la mentira es más numerosa, pero no ha ganado porque se le está dando la batalla. Cuando empezó la expansión de las redes sociales, es cierto que la sociedad no era tan consciente de que era un instrumento que iba a engañarles. Pero creo que estamos en el punto cíclico en el que somos conscientes de que no todo aquello que nos llega tan rápido y tan volátil es cierto. Por eso hay que creer y hay que poner ese punto de optimismo que nos pedías, ¿no? En una sociedad que sí se cuestiona las cosas. Creo que para eso también tenemos que ejercer, pero no voy a adelantar preguntas de las que vas a plantear, porque yo sí soy profesional de la comunicación, concretamente la información. Llevo dedicándome a la información toda mi carrera profesional, además en televisión, y creo que la gente busca contrastar. Y luego, en tu pregunta, has hecho una afirmación que es cómo esas herramientas han conseguido ganar, ¿no? No son las herramientas las que han ganado, son los que manejan las herramientas mejor quienes han impuesto. Sí, a eso me refería. No tanto a las herramientas que, como decía al principio, despertaron una gran esperanza en cuanto al poder beneficioso que podían tener y cómo, digamos, que los agentes más tóxicos han encontrado manipularlas en su favor, ¿no? Y estamos viendo cómo gente como Donald Trump llega al poder básicamente en base a la utilización de esas redes para crear ficciones que la gente compra como si fueran realidades. Pero yo me alegro mucho de que mi pesimismo esté contrastado y de que tengamos en Bárbara y en Mariluz por lo menos un poquito más de luz, porque yo puedo tender mucho al pesimismo y me viene bien que me corrijáis un poco, ¿no? En esto de las redes sociales, una de las cosas que ha pasado, me da la sensación, es que millonarios en Silicon Valley que han amasado quizá las mayores fortunas que ha conocido la humanidad, están utilizando a través de esos algoritmos, explotando, digamos, los instintos peores del ser humano para hacer más y más dinero, ¿no? Antes lo hablábamos, como la mentira muchas veces se comparte más, como el contenido más emocional, muchas veces más agresivo, tiene mucha más atención que el moderado. Y una cosa que, dentro de que ya sabemos claramente cuáles son los efectos negativos que puede tener esa desinformación, a mí personalmente me llama mucho la atención la pasividad con la que los gobiernos han permitido esa acumulación de riqueza a través de esos algoritmos que están, digamos que, generando enfrentamiento, polarización y desinformación, ¿no? ¿Por qué creéis que no hay una reacción mayor? Bueno, las tecnológicas, sobre todo de las plataformas de redes sociales, buscan su negocio, son empresas, saben perfectamente que la gente se engancha de manera... Tienen que conseguir muchos usuarios para su valor en bolsa y tienen que conseguir mucha actividad, porque una plataforma se mide por esos parámetros. Entonces, los algoritmos te llevan a estar allí pegado, o sea, te van a agarrar y a captar para que no te vayas, porque no solo tiene que tener mucha gente activa e interactuando. Entonces, en esas circunstancias, ellos van a ganar dinero, pero tienen algunos problemas. Por ejemplo, que los contenidos sean fuera de la ley, fueran en los límites de la ley o en los límites de lo permitido, que es justo cuando la gente se engancha más. Entonces, ellos tienen ahí una barra, que antes tenían moderadores, que ahora han desaparecido, se han sustituido los moderadores por las notas de la comunidad, o sea, que se ha relajado esa parte.
y no son responsables de lo que se publica en las redes sociales. En la primera mandato de Trump, donde las redes sociales tenían un sesgo más de izquierdas, les amenazó con quitarles la posibilidad de que no fueran responsables de sus contenidos, que eso a ellos lo temen mucho porque eso sería juicios y dinero. Ellos van al dinero. Entonces, los amenazó, pero no hizo nada. Luego ha habido un cambio después de la primera gobierno de Trump, que se han movido bastante para la derecha. Y en la fiesta de nombramiento fue verdaderamente preocupante la foto de todos los dueños de las tecnológicas en la fiesta de investidura de Trump. Se han situado al lado del poder. ¿Eso qué quiere decir? Que por resaltar esa imagen, perdona que te interrumpa, de los oligarcas de Silicon Valley arrodillados, hay un dibujante del Washington Post que fue despedido o tuvo que salir del periódico por una ilustración en la que se les veía precisamente Donald Trump, como un rey y los otros yendo a arrodillarse a ofrecer sus ofrendas, ¿no?, al gran capo, ¿no? Yo creo que es muy representativo. Eso es muy preocupante. O sea, esa foto para mí, desde el punto de vista de investigación, que pretendes que las redes sean algo libre, abierto y que dé oportunidades a todo el mundo a comunicarse, es muy terrible porque de alguna manera al alinearse a ese poder se están alineando a una ideología y se están alineando están consiguiendo que ni les regulen ni les tengan responsabilidad de lo que circule por sus redes. Con lo cual están encantados en la gloria, ganando dinero a las puertas y sin ninguna responsabilidad, sin ningún tremendo. Y luego en Europa tenemos leyes, la DSA del 2022 creo que es, una ley que regula esto, pero viendo cómo está la situación de los aranceles, esa ley peligra mucho de aplicar, porque bueno, la ley lo que hace es poner límites y si no los cumplen hay multas, que es lo único que atienden al dinero. Si la ley, al aplicar una multa, va a llegar a decir, bueno, si me pones una multa te pongo los aranceles no se están atreviendo a multar. No están, yo no he visto. En esa ley se decía, porque bueno, en el 2023... en Twitter, que era una fuente para los investigadores buenísima, teníamos una API académica que podíamos sacar información, había muchísima gente publicando, Elon Musk la cerró. Entonces, en la ley DSA decía que había que dar acceso a esa información a los investigadores, no a todo el mundo, pero al que pudiera acreditar un proyecto de investigación. Lo dice la ley, pero no conozco a ningún investigador, al menos en España, que haya tenido acceso a la API. Desde esa época no se puede tener, con lo cual tenemos unas redes fuera de control, apoyadas por un poder, y que no podemos de alguna manera defendernos de ellas, salvo que nos autorregulemos nosotros. Bárbara. Yo iría un poco más allá, aparte de todas las leyes que están, pero como muchas más que no se cumplen, yo creo que es un tema de la connivencia entre el poder económico y el poder político, ¿no? Entonces, quienes manejan los instrumentos y las tecnológicas son grandes poderes económicos, son magnates, multimillonarios, y el poder político ha visto en esas herramientas que ellos tienen en propiedad también herramientas para ellos llegar a la sociedad, para vender también su mensaje a la sociedad, para llegar al ciudadano. Entonces, si me meto con quien desarrolla la tecnología, igual yo esa tecnología pierdo la oportunidad de utilizarla para también orientar un poco a la sociedad hacia donde yo quiero, ¿no? Creo que es un tema de simple camaradería. O sea, no voy a meterme con vosotros porque lo que vosotros tenéis a mí me interesa utilizarlo. Claro, esa relación del poder y la oligarquía digital se ha visto clarísimamente en el caso de Elon Musk, que invierte 250 millones de dólares en asegurarse que Donald Trump gana y está en una posición, es verdad que dos egos tan grandes al final estaba claro que se iban a enfadar entre ellos. Pero sí que es verdad que hay esa relación en la que con el dinero que han amasado están comprando el favor de políticos para que no haya una regulación. Los defensores de que no haya regulación se acogen mucho
a la libertad de expresión, ¿no? Dicen, no, es que nosotros no somos medios de comunicación, ofrecemos una plataforma y es verdad que hay cosas feas, que hay odio, que hay cosas tóxicas, pero eso es parte de la libertad de expresión y regularlo, dice Elon Musk, sería coartar ese derecho. Y él se declara un absolutista de la libertad de expresión, ¿no? Luego es verdad que nada más llegar al frente de la compañía, uno de sus empleados le criticó en Twitter y lo echó inmediatamente, ¿no? Pero vosotros en este debate de libertad de expresión, regulación, ¿en qué punto os encontráis? Bueno, hay unos límites y, de hecho, incluso el límite es cuando es algo ilegal. O sea, si lo que tú estás programando es algo que está fuera al margen de la ley, contradice la ley, pues tú ahí puedes tener un problema, ¿no? Pero como es muy difícil esa raya, ellos juegan con que para ellos les interesa mucho el que no haya regulación, porque, primero, en ese límite, bueno, hay una gráfica que publicó de Facebook en el 2018, porque, claro, las plataformas han seguido distintos movimientos, ¿no? Cuando gobernaba Biden eran de otra manera, o cuando estaba Obama. Ellos se van adaptando al poder para siempre lo mismo, ganar dinero y que no se metan con sus plataformas y les dejen tranquilos. Entonces, cuando estaban en el poder, no sé qué iba a decir. Pues se me ha ido, ahora me acordaré. Yo personalmente creo que las redes sociales no pueden estar absolutamente desreguladas. Y yo creo que la libertad de expresión es un derecho que, si vulnera los derechos fundamentales de otras personas, ya no es libertad de expresión. Si tú atacas el derecho fundamental de alguien mediante tu libertad de expresión, estás cometiendo un ataque a otra persona. Ya pierde toda... De hecho, hay un caso muy interesante. En el Reino Unido hace un par de años hubo unas revueltas antimigratorias y hubo juicios que llevaron a la cárcel, a sentencias de cárcel, a tuiteros que habían utilizado Twitter con mensajes que directamente señalaban un hotel donde unos refugiados se estaban hospedando, para que la gente fuera a quemar el hotel o lo que fuera, ¿no? Y yo recuerdo el debate de muchísima gente y muchos titulares de prensa populista de extrema derecha diciendo, no, están atacando su libertad de expresión porque lo único que han hecho es criticar la inmigración. Y los juristas británicos dijeron, no, lo que han hecho es incitar a través de las redes sociales a que se queme ese hotel, a matar a esos refugiados, a hacerles daño, ¿no? Y ahí estaba la gran diferencia. No tienes que irte al Reino Unido. Aquí, hace unos meses, un año, no sé, porque el tiempo me pasa volando, unos chavales del reparto de inmigrantes que hacía el Estado llegaron a un hotel de Gijón y Vox organizó una manifestación delante del hotel de Gijón. Bueno, no dudo que fuese con la intención de defender que estuvieran allí, ¿no? Sino simplemente con la intención de generar odio. Lo hicieron también en la Cuenca del Nalón, donde yo vivo, en otro centro de acogida de inmigrantes, y era lo mismo, o sea, era sembrar odio por odio, y ellos decían que es que iban allí a manifestarse, bueno... y que era un derecho para ellos. Y que es un derecho para ellos. Es verdad que luego la contramanifestación, por ejemplo, en la Cuenca del Nalón fue mayor que los que estaban en Vox y tuvieron que irse y se callaron, ¿no? Sí, la línea es muy fina. Es muy fina. Sí. Yo me he acordado de lo que decía. Hay una gráfica que hizo el de Facebook en el 2018 en el que explicaba cómo eran los contenidos, que cuanto más agresivo y estaba más al límite incluso de la legislación, más engagement que generaba, más entusiasmo, más te enganchaba. Y que en aquella época, como no estaba bueno, cuando empezó el COVID, que hubo mucha preocupación de los bulos y tal, dijeron que eso iban a revertir, que iban a hacer que una curva que cuanto más agresivo más subía, que lo iban a hacer cortando para que la curva fuera para abajo.
Eso lo dijeron porque en aquel momento les convenía y porque no, para congraciarse con el gobierno de turno. ¿Qué ocurrió? Que eso no lo hicieron nunca. ¿Por qué? Porque el límite les favorece económicamente, que siempre el dinero está en medio. Entonces, es muy difícil poner esa raya. Yo no soy partidaria de la regulación de opinión. Entiendo que si hay un señalamiento para que ocurra a un colectivo y ese colectivo sufre un daño, eso no es libertad de opinión, eso es un delito. Entonces, hay un juez que tiene que intervenir. Digamos que, la libertad de opinión, según lo que tú dices, que es muy rara la línea. A ver si entiendo bien. Según lo que tú dices, el dar una opinión racista no sería delito. No. El incitar a que eso Exacto. tuviera Sí. consecuencias sí sería Eso sí, delito. yo entiendo, tú puedes ser racista y decirlo. Bueno, no es loable, pero ahí te estás expresando. Cuando ya pasas esa línea, claro, la diferencia es la línea en el que señalas a una persona, a un colectivo, y eso tiene consecuencias, eso es un delito. Pero es muy difícil decir que generar odio de forma abstracta se puede regular. ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está la raya? Es muy difícil. Porque, sobre todo, el problema es quién decide dónde está esa raya. A mí lo que me preocupa es quién decide dónde está esa raya. Lo que sucede es que a veces tu libertad de opinión y verter ciertas opiniones, a lo mejor contra un colectivo, pero a lo mejor contra una persona, estás ocasionando graves daños en su salud mental. Estás vulnerando su derecho a la propia imagen. O sea, es el momento en el que tú vas con tu opinión o expresión, porque claro, hay una línea bastante diferente, sobre todo si nos metemos en medios de comunicación, ¿no? Una cosa es opinar y otra cosa es informar. Las opiniones, yo no creo que todas las opiniones sean válidas, lo siento, puede sonar muy dictatorial, pero no lo creo. No, creo que no todas las opiniones son válidas. Entonces, en la expresión, a la hora de utilizar Instagram, Twitter, tú puedes estar vulnerando el derecho de la persona a la que apuntas y no es válido lo que estás quizá haciendo. El ejemplo más claro de esto es el acoso digital que estamos viendo entre la gente joven, que en algunos casos lleva incluso al suicidio, ¿no? Es decir, el tener atormentada a una persona, sí, dando tu opinión negativa sobre ella, que el acoso escolar antes, pues sí, siempre fue malo, ¿no? Pero es verdad que volvías a tu casa y estabas protegido. Claro. Ahora llegas a casa y te están bombardeando con mensajes. Y esto está teniendo un efecto en la salud mental de los chavales, ¿no? Y ahí es donde yo creo que vas tú, ¿no? De los chavales y de personajes públicos. Os pongo otro ejemplo absolutamente de actualidad. Mañana Valeria Castro actuaba en La Laboral. Pues ha suspendido su concierto porque el lunes tuvo una actuación en Operación Triunfo y ha sufrido un acoso en redes que donde ella tenía cierto malestar emocional, como lo llamemos, pues después de este ataque ha llegado y se ha suspendido el concierto. Mañana ya no podemos escuchar a Valeria Castro en La Laboral, ¿no? O sea, llega a... Bueno, es el linchamiento digital, que es una cosa que sucede y que es verdad que pocas veces tiene consecuencias para aquellos que lo ejercen, ¿no? Da la sensación de que cosas que no toleraríamos fuera del mundo digital, en el mundo digital, sobre todo con el tema, para mí, clave, y os quiero preguntar sobre esto, que es el del anonimato. Yo tengo la sensación de que detrás de mucho de ese acoso hay gran cobardía, de gente que no pone su nombre y apellidos, tienen un avatar. A mí me pasa mucho, ¿no? Que me insultan cuando me insultan. Los peores insultos nunca están con unos nombres y apellidos, ¿no? Y sin embargo, para el negocio digital sería muy negativo obligar a la gente, como se hacía antiguamente cuando uno escribía una carta al director en el periódico. Tú enviabas tu nombre, tu DNI, y entonces dabas tu opinión y se publicaba o no se publicaba. Y ahora, sin embargo, uno se puede escudar en el anonimato para cometer todo ese tipo de acoso, para insultar, para vejar. En el caso de las redes sociales, las mujeres y los grupos vulnerables, LGTBI y demás, son mucho más atacados. ¿Hasta qué punto podría ser una solución el obligar y regular para obligar
que las personas que utilizan las redes sociales lo hicieran con responsabilidad e identidad. O que las plataformas que sirven de soporte a esas redes sociales se hagan responsables, ¿no? De la gente que o sea, de que sepan quiénes son, quiénes están detrás. Pero eso me imagino que desde el punto de vista tecnológico Del negocio, ¿no? es que imposible. siempre chocamos con el negocio. Les A fastidia ver, el negocio. en las redes sociales hay un porcentaje de perfiles falsos y bots Claro. y tal, que además a ellos cuentan para su negocio, aparte son los más activos. Claro. Entonces, eso no lo van a regular jamás las plataformas. Las plataformas van a procurar que ningún gobierno les regule eso. Claro, que las Porque, plataformas no lo quieren regular, lo tengo claro, pero ¿no deberían los gobiernos pues, regularlo? Mira, yo siempre, el seudónimo me parece, el escribir bajo seudónimo me parece que es una cosa que puede ser positivo para las personas. Yo, de hecho, he escrito bajo seudónimo en una época laboral mala que tuve y me sirvió como una liberación, ¿no? Entonces, puedes, sin dar tu nombre, poder expresarte y contar cosas que no podrías contar con tu nombre. Entonces, también hay mucha gente en Twitter que usa un seudónimo y no lo usa de una manera mala, lo usa simplemente porque no quiere dar su nombre. Luego ocurre que hay perfiles falsos que se escudan en esto para hacer daño y para criticar. Bueno, en eso se podía... se podían de alguna manera perseguir a las plataformas si las plataformas quisieran, porque perfiles que se da la circunstancia de que tienen seudónimo y además tienen un discurso muy raro, las plataformas podían hacer una moderación, pero no la van a hacer porque va contra su negocio. Bueno, de hecho la tendencia es justo la contraria, es decir, exigir, la moderación que había ha sido eliminada. Que des el DNI una identificación para entrar en redes sociales, no creo que haya que un gobierno no está regulado en ninguna parte del mundo. De hecho, se ha hablado aquí varias veces y no ha tenido una aceptación general buena. La desregulación, Yo no creo que sea la perdona, es que solución. no tengo bien. ¿La desregulación se ha hablado en algún...? Se ha hablado de poder, bueno, no ha llegado a ningún debate ni a ninguna cosa, pero sí se ha hablado de que tengas que dar tu DNI o algún identificativo para abrirte una cuenta en redes. Bueno, pero, se ha hablado, claro. pero eso lo puedes regular, pero entonces las Es que plataformas toda la tendrían que base, asumirlo. claro, y no lo incluso van a los asumir. niños, ¿no? Cambian su Claro. fecha de nacimiento para poder acceder Claro. a ciertos... En el caso del poder político, porque me estoy desviando del título, que además lo tengo en esa pantalla como recordatorio, habla de lo que pone en el título, ¿no? Medios de comunicación, redes sociales y poder político. En España, cuando uno ve las redes sociales, se da cuenta de que Vox tiene muchos más seguidores, es mucho más activo y tiene un lenguaje mucho más moderno que los partidos tradicionales. Y están teniendo una penetración, un éxito, entre comillas, de alcance del votante joven que empieza a verse claramente en las encuestas, donde cada vez más jóvenes están, digamos, optando por esa opción de extrema derecha. ¿Están perdiendo los partidos tradicionales esa batalla digital? Bueno, Vox fue muy innovador en cuanto a que se desplegó más rápidamente en redes sociales, en Instagram, cuando en Instagram prácticamente no había política, fueron los primeros que se metieron por allí, en TikTok y donde han podido. Entonces, sí que se han trabajado muy bien las redes sociales. Sigue habiendo mucho activismo también de izquierdas, no solo de Vox, pero los de Vox yo creo que más que en redes sociales, han tenido mucho éxito los influencers. Hay muchos influencers de derechas, de izquierdas hay pocos, que están en YouTube y que tienen un discurso que le llega muy bien a los jóvenes. YouTube, donde yo me estoy aventurando, es claramente una plataforma de derechas, donde hay los youtubers Sí, tienen una gran influencia, además en Yo creo la que- gente joven, y ahí claramente esa batalla la ha ganado la derecha. la ha ganado, porque han posicionado gente muy bien, que tiene muchísimos seguidores y además la juventud no lee, la juventud ve vídeos. Sí, es una generación visual. Tenemos en Facebook gente mayor, en Twitter gente de edad mediana y la gente joven está en TikTok, Instagram y YouTube. Están distribuidos por edades. Entonces, claro, si tú quieres ganarte a la juventud, tienes que estar donde está la juventud.
Yo vuelvo a ser optimista. Yo creo que la izquierda no ha perdido la batalla, la está liberando. La está liberando, ¿no? Y sí creo que es verdad que en plataformas como YouTube y los youtubers, los influencers, son muchísimo más activos en perfiles de derecha que de izquierda. Es como que se ha llegado tarde, ¿no? Porque tal vez el activismo de izquierdas creía más en la calle, ¿no? Vamos a salir, vamos a protestar porque hay tal, y llegamos un poco más, se llega un poco más tarde a lo que realmente llega a los jóvenes. Es verdad que no leen, es verdad que no leen, es verdad que van a golpe de imagen y cuanto más corto lo que vean, pero bueno, ahí yo creo que está habiendo un trabajo de varios medios de comunicación que se han abierto hueco en TikTok, en Instagram sobre todo. Yo es que Twitter lo he abandonado hace un año y algo. He decidido que lo dejaba y no estoy. Pero es cierto que pese a que parece que siempre ganan, como madre de gente joven, también hay gente de izquierdas que sí saben qué bloquear en su teléfono, que eso también es fundamental. Eso es fundamental. Pero Lo fíjate que fundamental. en Estados Unidos a mí me interesó mucho las campañas de Trump y Kamala Harris, ¿no? Y cómo Trump, siendo un hombre ya de casi 80 años, se recorrió todos los youtubers, podcasters y demás, y yo veía a Kamala Harris yendo a hacer entrevistas a la CNN, donde su público ya lo tenía ganado, mientras que el voto joven claramente terminó decidiendo las elecciones por Trump, ¿no? Y da la sensación de que hay políticos todavía que no han entendido cómo funcionan ahora las campañas y el poder tan importante que tienen esas plataformas, esos podcasts, esas redes sociales como TikTok. Trump decía, no, fue mi hijo el que me dijo, métete en TikTok, ¿no? Y tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces, aquí da la sensación de que también está ocurriendo, yo veo Instagram y veo el número de seguidores que tiene Vox, y yo hace tiempo que no lo miro, pero no sé si triplicaba el del PSOE o el del Partido Popular. Ahora a lo mejor se han recuperado, no lo sé. Pero había una grandísima diferencia. En TikTok igual. En Telegram hemos tenido el caso disparatado de que un tipo que es un farsante y un delincuente como Alvise Pérez, simplemente utilizando Telegram, se presenta a las elecciones europeas y le votan 800.000 personas. Casi tantos como seguidores, es un caso paradigmático, porque es como si tú tuvieras 800.000 seguidores en Twitter y todos te votaran. Es algo... Bueno, porque la lealtad que crean a través de... Son como gurús más que como políticos, y crean unas lealtades muy fuertes a través de ese ecosistema, y no hay nada, porque luego hemos visto grabaciones en las que Alvise Pérez sale pidiendo 100.000 euros a un empresario a cambio de favores y tal, y el otro día llenó un estadio con 5.000 personas. Anunciando que se presenta al Congreso, ¿no? ¿No fue ese día? En Telegram es diferente a las redes sociales normales, de otro tipo, que tiene algoritmo, porque tú cuando vas a Twitter, a Instagram, a TikTok, no vas a buscar algo, te lo dan cocinado. Sin embargo, en Instagram tú vas a leer, o sea, eres ya el devoto de... En Telegram. En Telegram. Tú vas al canal Telegram de Alvise a leerlo. Es una plataforma muy oscura, ¿no? Porque es como muy... No, tiene de todo. Hay de todo ahí incluso, moviéndose. Incluso para ver películas gratis y tal, y por eso te cortan cuando hay fútbol y tal. Es una plataforma multiuso. Hay de todo, incluso pornografía infantil, que por eso ha tenido algunos problemas. Hay de todo, pero en la rama política lo que hay son canales verticales en que tú, de alguna manera, eres devoto de ese canal y te lo tragas todo. Es decir, no estás esperando que te lo sirvan, te va llegando porque tú vas a por ello. Entonces, a mí me sorprendió mucho el caso de Alvise, lo analicé en Telegram y bueno, lo que tiene es, Telegram funciona, por un lado, yo tengo un canal donde digo mis cosas, es como un blog, escribo mis posts.
pero no tiene comentarios. Simplemente pueden decir me gusta, no me gusta, o pueden poner iconitos. Y sin embargo, luego tienen como un chat asociado a ese canal donde todo lo que dice el líder del canal se comenta en el canal, ¿no? Entonces, en el canal hay interactuando como unas 60.000 personas y han generado millones. O sea, yo no puedo tener todos los datos porque cuando empecé a recogerlo ya no los podía bajar. Tienen como 2 o 3 millones de mensajes de interacción, o sea, fortísimos. Entonces, ahí hay como una relación muy fuerte entre el gurú y sus seguidores, ¿no? Y se están realimentando todo el día. Entonces, es una cosa muy curiosa porque, aparte de no todo el mundo que la ha votado tiene que estar en Telegram, o sea, la ha tenido que votar gente de otro lado, porque es que es imposible, porque los que interactúan todos los días son como 60.000, o sea, que no es la cantidad de los votantes. Y Bárbara, No sé. yo creo que, no sé si opinas como yo, que los medios generalistas, los medios tradicionales, han llegado siempre tarde a todo esto. O sea, Sí. que nos hemos dejado comer la tostada. Yo ya no pertenezco a ninguno de esos medios. Es más, me he hecho youtuber, con lo cual ya estoy en el otro lado, en el lado oscuro. Pero tengo esa sensación, ¿no? De que siempre han llegado tarde. Cuando llegó Internet se llegó tarde, que después costó mucho quitarse muchas inercias del pasado y que en redes sociales también se ha llegado tarde y que ese espacio ha sido ocupado por mucha desinformación y por pájaros de este calibre como Alvise Pérez. Claro, yo es que los medios tradicionales no han sabido adaptarse a las redes sociales y lo están haciendo ahora. Pero para hacer eso, lo primero que tienes que saber es que el lenguaje que tú utilizas en las redes sociales no es el lenguaje que tú utilizas o en un periódico, en una televisión o una radio. Tiene que ser un lenguaje completamente diferente, porque por mucho que transformes el mensaje que tú haces en una televisión lineal a una red social, que lo transformes de horizontal a vertical, no va de eso. Va de hablar en otros códigos. Y esos códigos no son fáciles de aprender ni coger esas inercias. Les pasa a los políticos. Hay muchos políticos de izquierdas que han llegado luego a las redes sociales y ellos mismos, yo creo que a lo mejor la ultraderecha no ha necesitado que Abascal grabe sus propios TikTok, porque ya tiene tiktokers que lo hacen, pero sin embargo hay políticos de izquierdas que deciden grabarse sus TikTok, porque a lo mejor no tienen un apoyo en la gente que sí sabe hacerlo, ¿no? Entonces, también puedes caer a veces un poco en el ridículo a la hora de intentar comunicarte con medios que no son tuyos y lanzar un mensaje que llega de una manera que, bueno, quien lo ve y a quien quieres llegar no lo coge. No lo coge. Los chavales no leerán, pero tontos no son. No. Bueno, yo con lo de la lectura no sería tan negativo. Mira, aquí por una vez voy a ser yo el optimista. Los libros desde la pandemia han vivido unos años muy buenos y yo sí que creo que es verdad que no leen todo lo que deberían, pero sí creo que hay una recuperación de la lectura en alguna gente joven y que tampoco mi generación leía Tolstói los viernes por la noche. O sea, Ahí estoy completamente estamos de acuerdo. siempre con los jóvenes. Parece que los todos jóvenes, hemos los leído. jóvenes. O sea, los jóvenes, no sé, yo voy mucho a facultades de periodismo y yo los veo mucho mejor de lo que luego algún rancio de por ahí les acusa de todo, ¿no? Es como si fueran terribles, no sé qué hemos hecho para que la evolución haya llegado a estos jóvenes tan horrorosos, ¿no? Y yo creo que no es así. Lo que sí pienso es que también esos jóvenes están en un punto muy vulnerable para caer en los discursos populistas, porque la vivienda está como está, Claro. la precariedad, la falta de expectativas de futuro, todo esto les sitúa en una posición donde luego en ese ecosistema de YouTube, de podcasters, de redes sociales, populistas muy hábiles en la comunicación, los atrapan y consiguen convencerles de que la culpa de lo que les pasa es del inmigrante, por ejemplo, ¿no? En una manipulación que se alimenta de la frustración que estas generaciones están viviendo. Y me gustaría saber qué pueden hacer los medios tradicionales, entre comillas, para recuperar y volver a conectar con la gente joven, porque me da la sensación de que los hemos perdido un poco.
Yo sigo hablando como si fuera todavía Los director de periódico. los hemos y otra perdido cosa. absolutamente, ¿no? Los ha Yo perdido. creo Es que que no- absolutamente. Es que es prácticamente imposible que un joven hoy vea un telediario, No lo va a ver. lea un periódico. Bueno, ya no te quiero decir, los periódicos le parecen la cosa más antigua del mundo, ¿no? Y no sé si hay alguna posibilidad de que el periodismo, entre comillas, serio, que no hay mucho en España, desgraciadamente, pueda volver a conectar con esas audiencias. Yo entono un mea culpa en el hecho de que la mentira se haya extendido más y es que yo creo que los propios periodistas hemos perdido la capacidad de convertir los medios de comunicación en información de profundidad, ¿no? En el medio que yo trabajo, la televisión se ha transformado en un mero altavoz de lo que dicen los demás. Entonces, es muy fácil, tú vas, colocas el micro y este dice, el otro se contesta, ¿no? Entonces, eso no aporta, no crea sociedad crítica. No, antes hablabas de que la gente en la mentira ahora la contrasta. Pues ese papel en los medios tradicionales es del periodista. Tú antes de contar algo, contrastas y pones el contrapunto, ¿no? Eso es el ABC de lo que nos enseñaron que había que hacer. Y eso no se hace. Nos limitamos a dar 20 minutos o 30 minutos o lo que duren los informativos o los avances o los programas en los que mira lo que ha dicho esto, mira lo que ha dicho el otro, mira lo que dice el de más allá. Ya, y lo que dicen es cierto, no es cierto, hay más allá de lo que dicen. Entonces, claro, tenemos gran parte de culpa en la pérdida de la audiencia y sobre todo porque los jóvenes quieren ir más allá, no quieren escuchar lo que dicen continuamente los políticos. Eso no les interesa. Bueno, lo que decías de la desinformación, muchas veces la culpa de la desinformación es la falta de información. Claro. Porque cuando hay un agujero, pues por ahí se cuela todo. O sea, en el aparcamiento de Paiporta, que es un caso sangrante, de lo más sangrante que he visto yo en desinformación. Durante 2 días se habló de un parking lleno de muertos por un montón de medios que luego se hicieron los locos, que ninguno rectificó y ninguno contrastó. O sea, yo cuando lo vi dije, uy, Dios mío, qué desastre. Y me puse a mirar declaraciones de gente de Valencia que decía, ¿cómo va a haber 4 plantas si eso solo tiene una planta de aparcamiento? Y dije, uy, esta noticia ya no es buena. Claro. Porque si uno de allí local me dice que sabe cómo es el parking, y me están hablando de 4 niveles, pues aquí no han contrastado. Contrastar un periodista, algo tan sencillo como cómo es el parking de Paiporta, que estará en Internet. Claro, eso fue un ejemplo. ¿Y por qué fluyó tanto? Pues porque no hubo información. Claro, hubo una información que todavía sigue estando en la red, que a mí me sangran los ojos, que dice que la UME ha dicho que había 4 muertos y no sé qué. Y la UME no salió a decir que yo no he entrado allí. Y la noticia sigue estando publicada. Sí, creo que la falta de rigor es clara, pero hay otro problema que yo creo que ha hecho que mucha gente pierda confianza en esos medios y es el sesgo. El sesgo en el que tú compras los periódicos por la mañana, los que alguna vez lo hacemos, que es casi una rareza, los dinosaurios y la misma noticia te la cuentan radicalmente opuesta. No estoy hablando de una opinión, que lo puedo entender. No, estás hablando de un titular. Opiniones puedes tener varias, pero si está lloviendo, yo salgo a la calle y me empapo de agua, no puedo entrar aquí y contaros hace un día espléndido. Y es lo que está pasando con los medios. Y sí que creo que eso está alejando a mucha gente de los medios. Y uno de los problemas, me da la sensación, es que buscando la verdad o buscando de una manera sincera una alternativa, caen muchas veces en cosas peores todavía, ¿no? Que vemos en Internet, que a veces es un tipo haciendo un podcast desde la cocina de su casa, diciendo, bueno, propagando teorías conspirativas sobre cualquier cosa, ¿no? Y creo que se ha creado un ecosistema, especialmente en la extrema derecha, de medios que están consiguiendo distorsionar completamente la realidad. Porque el objetivo, yo no creo que sea ni siquiera que te creas sus mentiras. El objetivo es que no creas en nada. Claro. Y ahí es donde yo creo que están teniendo éxito,
Y ese éxito hace que, claro, hayan confluido, porque esos medios de los que yo hablo no son medios de comunicación, son activismos políticos al servicio de esas posiciones políticas. Entonces, la renuncia de los medios a hacer su trabajo creo que ha hecho un daño terrible, ¿no? Y ha dejado un hueco abierto a la desinformación y a todo esto de lo que estamos hablando, con consecuencias políticas no solo en España, que las tiene y yo creo que desgraciadamente las va a tener más en el futuro, pero es que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Mirad, el pasado lunes a mí me tocó trabajar, en Asturias era festivo, pero a mí me tocó trabajar, y yo creo que vivimos la mayor campaña de desinformación retransmitida a todo el mundo a través de una agencia internacional que era la paz había llegado a Oriente Próximo. O sea, el canal 24 horas de televisión española, el lunes 13 de octubre, estuvo durante todo el día con una señal en la que siempre hablaba Donald Trump. Escuchamos como unos 3 discursos dio, uno en el Parlamento israelí, luego se fue a Egipto y llegó un momento que todos mirábamos la pantalla como diciendo, pero ¿cómo puede estar este hombre diciendo al mundo entero lo que está diciendo? El foco estuvo ahí, solo ahí. Y eso que yo vi tras rueda de prensa, imagino que en redes sociales serían píldoras del discurso de Trump y la gente acabaría convencida de que realmente todo estaba ya solucionado. Y era una campaña, todos los medios tradicionales hablamos de eso. Todos, incluido el informativo que yo edité, abrimos con eso, con que, bueno, el plan de paz y Trump y dando la mano. Y te quedas como, ¿cómo es? O sea, ya no maneja solo el algoritmo, maneja el mensaje. Es un genio manejando el mensaje. Bueno, ha parado 8 guerras ya. O sea, cada día que pasa es una guerra más. O sea, que ha claro, conseguido detener. Pues volvió a decir el mismo mensaje, que había parado 8 y que estará, no, 7 y que estará la octava. Esta es la octava, sí. Entonces, cuando nos limitamos a eso, desinformamos. Porque realmente sí, se estaban firmando unos documentos, pero había una realidad detrás que sigue ahí y que los días venideros ya, oye, vamos a dejar a este personaje que hoy nos ha llenado todas las escaletas y portadas, pero vamos también a contar lo que hay, ¿no? Entonces, si no hacemos ese ejercicio, la batalla es difícil de librarla. Estáis yendo hacia mi campo, ¿eh? Sí, nos estás llevando al pesimismo. De que la mentira está ganando. Es que... Vamos a acabar. Vamos a dar un poco paso al público, que espero haya alguna pregunta por ahí. No veo nada, o sea que... Sí, ahí hay una chica y hay otro. Ahí, sí, adelante. Hola, gracias por la exposición. Creo que abre reflexiones muy interesantes. Yo quería compartir alguna y plantearos una pregunta. Yo creo que no podemos caer en el error de reducir las redes a un mero negocio. Las redes realmente son un poder alternativo económico y político, capaces de colonizar la conciencia de millones, de cientos de millones de personas y capaces de cambiar las decisiones de unas elecciones, de una posición política de una sociedad, etc. No creo que esto se pueda abordar desde el reduccionismo del control de las redes. El marco del Estado queda superado por la tecnología, que es universal, con lo cual yo creo que esos mecanismos no tienen muchas posibilidades. Yo parto de la idea de que la mentira triunfa, además de por algoritmo, además de porque quienes controlan los medios, porque las redes han superado la comunicación clásica. Hoy los espacios de las redes tienen un impacto ciudadano infinitamente superior a los medios tradicionales. Yo creo que la mentira triunfa por incomparecencia de la verdad. Y ahí va mi pregunta.
Creo que nos está dando desde el progresismo, desde la izquierda, una batalla cultural seria de lo que representa pelear sobre el terreno con el discurso del odio de la ultraderecha. Y sí que me gustaría saber cómo calificáis, qué batalla se puede dar con estas reglas del juego, que son las que son, para conseguir que la actual dicotomía entre mensajes emocionales que calan inmediatamente frente a mensajes racionales, que son lo que podemos articular básicamente desde la izquierda, tengan un espacio para esa batalla política, hacer un cambio de la dinámica de la comunicación, ser capaces de empezar a luchar por esos espacios de concienciación colectiva. ¿Veis alguna fórmula en la actual situación de redes? Yo, tal como está la cosa, he estado muy emocional. Y las soluciones que hay es la autorregulación, pero claro, tú puedes ser muy responsable con lo que lees y aceptas en las redes y muy racional, pero tiene que ser un colectivo mucho más grande. Entonces, eso, sin educación mediática y sin espíritu crítico, es muy complicado. Y es algo en el que el espíritu crítico está bastante ausente de la sociedad. Tenemos tendencia a seguir los sesgos, a escuchar lo que nos gusta escuchar y no contrastarlo de una manera racional. Lo veo muy complicado, pero la única parte que veo yo es si se consigue. O sea, yo creo que sí, la gente es consciente de que existe la mentira y que te están engañando porque llevan muchos años. Pero todavía no ha llegado a ese punto en el que la rechaza frontalmente, porque el sesgo se lo impide. Y lo que hace falta es tomar conciencia y tener espíritu crítico y contrastar las cosas, porque no es lo que hace la mayoría. Aquí hemos criticado mucho a los medios de comunicación, que es uno de mis deportes favoritos, pero es verdad que también hay una crítica a las audiencias, que buscan solo aquellas verdades que no les incomodan, reafirmar sus propios prejuicios y que rechazan cualquier cosa que no se adapte a ellos. Y esa idea inicial que yo contaba de que Internet pensábamos que iba a hacernos más tolerantes, más abiertos, más expuestos a otras ideas, en realidad no ha ocurrido, porque el ecosistema digital nos permite confinarnos en nuestra trinchera, seguir solo a la gente que piensa como nosotros, y eso yo creo que hace que el debate sea cada vez más pobre y más sectario. El algoritmo te refuerza a que claro, estés en tu correalito y no te salgas. Claro. No o sea, al final te está... y de esto hay una anécdota muy curiosa, ¿no?, que la contó un directivo de YouTube, que fue a sus jefes y dijo, oye, me estoy dando cuenta que cuando hay un vídeo racista, lo siguiente que nosotros recomendamos es otro vídeo racista, porque a esa persona le interesa ese contenido. ¿Por qué no contradecimos eso y cuando alguien vea un vídeo racista, lo siguiente que recomendamos es un vídeo sobre tolerancia? Y dijeron, qué buena idea, estás despedido. Y lo echaron. Lo escuché en un podcast en el New York Times, lo echaron porque, claro, decían, pero tú eres tonto, ¿no te has enterado de cuál es el negocio? ¿Por ahí alguna pregunta más? Sí, hola. Es que no sé si me veis. Es difícil, pero... Ya, bueno, como igual no me veis, bueno, si me levanto no va a cambiar mucho, también os lo digo. Bueno, soy joven, entonces por alusiones voy a defendernos un poco. Bueno, creo que se han dicho cosas un poco fuertes. La primera de ellas, se ha hablado de leer los periódicos como si fuera algún tipo de garante de que esto va a frenar el retroceso de la verdad en las calles. Cuando justo acabamos de venir de una charla en la que nos ha hablado Vicky Rosell, que El Mundo le dedicó 5 portadas al caso de su lawfare. Entonces, bueno, creo que hay que dejar de romantizar tanto esto de usar los medios tradicionales como garantes de la democracia, porque creo que nos están impidiendo ver la causa real de todo este problema, que es el oligopolio de los medios de comunicación a manos de grandes empresas y la desregulación total de los algoritmos.
Por tanto, creo que da un poco igual que las jóvenes estén viendo TikToks de un chaval a que le financia el Grupo Prisa o que se lean el periódico del Grupo Prisa, porque al final se tragan la misma información en diferente formato. Luego, además, bueno, creo que también tenemos una tendencia a pensar que las jóvenes están poco entrenadas en este pensamiento crítico y, ostras, es que creo que no somos las jóvenes las que precisamente caemos en los mensajitos estos del móvil de pincha aquí que te van a robar dinero del banco. Entonces, creo que también hay que hacer un poco de autocrítica con esto y desmitificar un poco esta figura que tampoco es del todo verdad. Y luego ya, por aterrizar un poco esto, hablamos muchas veces del problema que tenemos algunas organizaciones de izquierdas para meter nuestro mensaje en los medios de comunicación, en las redes. En los medios de comunicación tradicionales también nos cuesta un huevo salir. Todas las que estáis en territorios a pie de calle sabéis lo difícil que es que mencionen a comisiones obreras, porque nosotras también representamos a la gente de los comités en los medios de comunicación y sabemos luego lo que pasa con el tratamiento de la información. Entonces yo creo que deberíamos hacer un poco de autocrítica un poco más general. Creo que para hablar de la juventud hay que empezar a contar con ella y a intentar que nuestros mensajes no sean del todo estigmatizadores. Y ya lo último. Muchas veces cuando hablamos del ascenso de la extrema derecha estamos poniendo mucho el foco en los chicos jóvenes, que creo que es normal y es una cosa muy preocupante lo que está ocurriendo, pero también creo que es un poco incompatible con hablar de cómo estamos demográficamente, que cada vez hay menos gente joven. No creo que el ascenso de la extrema derecha sea solo culpa de los chavales jóvenes. Va a haber que mirar a otros lados también. Gracias por el comentario. La única puntualización que haría, porque todo lo que has dicho tiene todo el sentido del mundo, es que aquí no hemos mitificado a los medios generalistas o tradicionales, hemos hecho justo lo contrario, los hemos despedazado un poco, diciendo que no están a la altura, que han generado desconfianza. Bueno, y tú has dicho que se han ganado completamente la situación en la que están, ¿no? De crisis absoluta. En ese sentido, estamos de acuerdo contigo, yo creo, ¿no? en el papel que los medios han tenido, ¿no? Y yo que vengo de ahí, pues, y luego lo conté, ¿no? en el libro El Director, pues cómo es la corrupción y la putrefacción de los medios y su relación con el poder. Y yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo también de acuerdo en que los jóvenes, yo sí que creo que hay un problema ahora mismo en cómo la extrema derecha está cautivando a muchos jóvenes, pero evidentemente es un problema que va mucho más allá. Curiosamente, las mujeres, no es que no haya mujeres que opten por esas opciones, pero en todas las encuestas su apoyo a esas opciones es mucho menor, ¿no? Lo cual dice mucho en favor de la teoría de que los hombres, los varones, somos un poco menos inteligentes. Sí, yo no barajo últimas encuestas y demás, pero te doy toda la razón en el hecho de que decimos que la extrema derecha llega al poder sobre todo por el voto joven, y eso no es así, porque es verdad que lamentablemente, y por supuesto que estoy segura de que no es tu caso, pero lamentablemente lo que sí crece entre la gente joven es el abstencionismo, es no ir a votar, no lo olvidemos. Entonces, los escaños en el Congreso se ganan con una papeleta y los jóvenes, muchos, no están yendo a votar. Pero sí hay ciertos sectores, por el descontento emocional del que hablamos, ¿no? Pues bueno, en esta región además hay tres diputados, tres diputados de Vox, y somos una región que demográficamente tenemos muy poca gente joven que vaya a las urnas. O sea que evidentemente el auge de la extrema derecha no es culpa de los jóvenes. Si habéis entendido eso en algún momento, vamos, yo creo que todos estamos absolutamente convencidos de que no es así. Es una tendencia. Es, yo creo, una situación de descontento muy parecida a lo que fue el 15M, pero canalizada en el lado contrario. Exacto. Sí. Después de la crisis, en el 15M hubo una reacción de cambiar la política, de regenerar aquello, y
se intentó resolver por el lado de la izquierda. Por lo que sea, eso no ha No se sabe fructificado. el motivo, pero ha girado. No ha fructificado y ahora hay el mismo descontento porque es lo mismo. Entonces eran los grupos de Juventud Sin Futuro, no me acuerdo, tenían nombres de eso, era gente descontenta, sobre todo joven. Y ahora pues hay un descontento. También hay una cosa importante, por eso no hay tantas mujeres, porque estos grupos son muy... han sido una reacción contra el feminismo. O sea, cuando la mujer ha ganado derechos, la mujer estudia, la mujer saca buenas plazas, la mujer se sitúa bien, hay una reacción contraria hacia esto, ¿no? de feminismo. Por eso hay muchos más hombres que mujeres. Y claro, tampoco creo que a la mujer le favorezcan este tipo de políticas, para nada. A ver, una última pregunta. ¿La veo por ahí? No. No sé quién iba, vosotros. No veo, o sea que no sé si... Los focos, no sé nada. Vale, a ver, buenas tardes. También como joven y por alusiones también con mi compañera anterior. A ver, como periodista joven, una cuestión que sí me gustaría destacar es el tema del intrusismo laboral dentro del periodismo. Hay pseudoperiodistas, que ese término ha salido mucho últimamente, personas a las que se les ha quitado la acreditación porque efectivamente no son periodistas. He tenido discusiones directamente con gente de mi entorno porque han defendido abiertamente a esos pseudoperiodistas. Y la verdad que me parece muy grave que se haya normalizado que estas personas sin ningún tipo de titulación ni formación, que no digo que una persona sin titulación no sea válida, pero en este caso de periodismo, donde el rigor es fundamental, sí es verdad que en las facultades se enseñan cuestiones muy técnicas de ética profesional que estas personas desde luego no tienen. Y el problema ya no es solo que estaban, digamos, retransmitiendo cosas que pasaban, por ejemplo, en el Parlamento a través de un acoso directo, sino que además fuera de ahí, en un ámbito más de redes sociales, tienen su séquito de seguidores y de personas que les bailan el agua totalmente y al final, ¿cómo hacemos para combatir eso? Eso como pregunta. Y luego como reflexión, me he encontrado situaciones donde, bueno, situaciones no, en general no se apuesta por la comunicación desde las organizaciones y grupos políticos de izquierda o progresistas. He tenido reuniones con grupos parlamentarios en Canarias, disculpen, soy de Canarias, hablo de mi libro, donde me han dicho abiertamente que es que hay una persona de comunicación para 23 personas que conforman el grupo parlamentario y, por tanto, como mucho les llegan a las notas de prensa y a veces ni eso. Con lo cual, ¿qué pasa? Que intentan hablar de vamos a ampliar la plantilla de comunicación y demás, pero se decide que no, porque, bueno, primero, que eso cualquiera lo puede hacer, con lo cual se está infantilizando esta profesión de la comunicación, por un lado, y segundo, no se está tomando en serio la importancia que tiene realmente la comunicación de cara afuera, ya no es solo entre nosotros, que está bien, sino de cara hacia afuera. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer también para, entre todos y todas, lograr que ese proyecto, esa potencia que tiene la comunicación, sea realmente tomada en consideración por parte de las organizaciones que se consideran progresistas, porque desde luego se están quedando atrás? Gracias. Sí, ¿cómo no estar de acuerdo, no? Esto de periodismo, lo que más daño le ha hecho al periodismo, que es una de las profesiones en todas las encuestas que sale como la más desprestigiada, una de las más desprestigiadas, yo creo que uno de los daños viene de la confusión sobre lo que es un periodista y no es un periodista. Y hoy activistas políticos, agitadores, están haciendo pasar por periodistas y los hemos visto, es verdad, acreditados en el Congreso. La verdad es que es un problema de difícil solución, porque algunos de ellos sí tienen el título de periodista, aunque no ejerzan nada parecido al periodismo. Entonces, yo, y aquí entro en un debate con la presidenta de la Asociación de Periodistas, que probablemente tendrá su propia teoría, pero yo sí soy partidario de una medida, llegado el nivel de putrefacción que tenemos, a que a través de las asociaciones de prensa o de los colegios profesionales, los periodistas tengamos una licencia para ejercer. Y que de la misma manera que un médico que comete negligencias en un quirófano pierde su licencia, o un arquitecto que construye un edificio, se cae o comete negligencias, también puede perder su licencia, que nosotros tengamos una licencia para operar y que una persona que ha sido condenada, como hay casos en este país, por el Tribunal Supremo por haber mentido, haber destruido la vida de otras personas y su reputación, o periodistas que directamente están corrompidos
y amenazan a la gente con publicar noticias negativas si no les pagan dinero, y eso está pasando en España, que haya un método, un sistema para que pierdan su licencia y no puedan ejercer. Pero creo que tú tendrás una visión... Sí, concretamente, hace apenas un mes, desde la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, el Gobierno puso en marcha, con la movilización que hubo en el Congreso por los problemas que había en las ruedas de prensa del Congreso y demás, el Gobierno puso en marcha un decreto ley que nos quiso vender a la red de colegios como que iba a ser la solución. Curiosamente, desde el Colegio Profesional de Asturias, yo todavía no estaba al frente del colegio, se llevaba trabajando con los otros colegios profesionales, que no todas las comunidades autónomas tienen colegio profesional, sí hay asociaciones de la prensa, pero no colegios profesionales. Se llevaba trabajando como 2 o 3 años en un borrador para ayudar a esa legislación, del reconocimiento del título como algo indispensable para ejercer la profesión. Pues tuvimos una reunión en el mes de septiembre con Rafael Simancas para debatir con él el borrador que nos hicieron llegar, en el que no se había tenido en cuenta el documento que la red de colegios profesionales se les había enviado al Gobierno. Era algo tan básico como la definición de qué era información o la definición de periodista. No entraban en las líneas legales de la licenciatura, el título, el grado, perdón. Se nota que soy un poco mayor. El grado en periodismo, comunicación audiovisual y demás. Esto está en marcha, se nos escuchó. El decreto todavía no se ha llevado. Esperamos que todo el trabajo que llevan haciendo los compañeros muchos años dé sus frutos y nos convirtamos de verdad en colegios profesionales, en lo que decía David, ¿no? En lo que un arquitecto para firmar un proyecto tiene que acreditar que tiene la formación de arquitecto. Pues que nosotros para firmar tengamos que acreditar que lo somos. El camino es muy difícil. Es muy difícil, no solo por el intrusismo moderno de las redes sociales, sino porque ni siquiera las asociaciones de prensa todas están confluyendo con los colegios profesionales, porque claro, las asociaciones de la prensa, hay asociaciones de la prensa que tienen 100 años, a lo mejor. Evidentemente, la titulación de aquella no existía, son de una tradición de gente que estudió historia, que estudió filosofía, son grandes profesionales de la información que no estudiaron la carrera porque de aquella, pues bueno, se empezaba a trabajar, se hacía. Pero claro, es lo de siempre. No porque las cosas se hicieron mal, tienen que seguirse haciendo mal cuando la formación está arreglada desde hace muchísimos años y está clara. Pero ese trabajo, quiero que sepáis que desde los colegios profesionales, que creo que somos 14 o 13 en España, hay un trabajo conjunto muy elaborado y se ha hecho llegar al Gobierno. Estamos en este impasse, bueno, ahora llegan presupuestos, siempre hay cosas más importantes, ¿no? que este tipo de decretos, leyes que son para X gente. Pero bueno, la movilización del Congreso, con todos los movimientos que había habido, sí tuvo al menos el impulso de que los políticos dijeran, bueno, vamos a ver, vamos a hacerles un poco de caso y vamos a regularlo. Pero se está trabajando en ello. Yo creo que es fundamental. Antes es verdad que no existía la formación, pero si ahora existe, o sea, para desarrollar este trabajo, aunque también estoy de acuerdo con David, que hay mucha gente que puede tener la formación, pero no tiene, o sea, la formación no te da la ética para desarrollar tu profesionalidad. Yo voy a repetir aquí una frase que me decía mi abuelo siempre, o sea, en cualquier profesión, para hacerla bien tienes que ser buena persona. Si eres buena persona, eres buen periodista, buen carnicero, buen arquitecto, buen abogado y buen juez. La formación no te lo da, el ejercicio te da carrera, pero no la ética. Y hay gente de los que sufrieron incidentes en el Congreso que son licenciados en periodismo. Bueno, muchas gracias. Acabamos con este punto optimista de que se está trabajando en solucionarlo. Sí. Yo creo que sería importantísimo para la profesión apartar a la gente que desprestigia una carrera tan noble, ¿no? Cuando se ejerce con independencia y con honestidad como el periodismo. Pero
Vamos a ver hacia dónde nos lleva. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a las dos. Y nos vemos pronto. Hasta luego.